Hay un tema que yo quiero compartir y surgió por leer este versículo que me impactó mucho en mi corazón y quiero trasladarlo a ustedes. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y no vamos a leer los demás versículos por el tiempo, pero quiero que usted ponga atención a este pasaje de la Escritura. Está hablando de Elías, cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y el versículo 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este es un pasaje que Elías lo escribió, salió de sus propios labios, después que pues habían sido muertos los 400 profetas de Baal, y Acab le había llevado a la noticia a Jezabel, y Jezabel dijo, bueno, si este hombre ha matado a todos mis profetas, yo juro que también le quitaré la cabeza. Y este hombre, como cualquier ser humano, tuvo temor, dice que, y huyó. Y en medio de esa huida se quedó dormido. La Biblia dice que el Señor le llevó una torta de pan y agua para que se alimentara, y después se quedó dormido. Y por último le dice el Señor, bueno, largo camino te espera. Pero este pasaje que acabo de leer me llama la atención por una frase que dijo Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Si nosotros leemos un poco la historia de los reyes de Israel, todos los reyes de Acab para atrás hasta Jeroboam habían hecho lo malo delante del Señor, habían dejado al Dios de los ejércitos, habían dejado su palabra, habían abandonado su pacto, se habían ido tras dioses ajenos. Y Elías sintió lo que Dios estaba sintiendo, porque sintió un celo tremendo por el Señor, porque dijo, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, aquel pueblo que tú has amado, aquel pueblo que es propiedad tuya, te ha dejado, Señor? Y ahora han abandonado tu pacto y se han ido tras dioses ajenos. Ahora, Señor, mi corazón arde de ira, arde mi corazón, porque el pueblo ha dejado de caminar bajo tu presencia. Sintió un dolor profundo, un ardor en su corazón, porque el pueblo había dejado y abandonado al Señor. Vea lo que dice Dios por el pueblo de Israel. Isaías 40, versículo 21. Vea solamente este versículo, porque hay muchos versículos más que nos hablan del interés y del corazón de Dios para el pueblo de Israel. Dice 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Vea qué tremendas palabras que salen de la boca de Isaías, que está refiriéndose al pueblo de Dios. Cuánto apreciaba el Señor y sigue apreciando al pueblo de Israel, y por eso había una congoja tremenda en el corazón de Elías, porque todo el pueblo de Israel, es decir, las 10 tribus del norte, se habían ido tras la idolatría y habían abandonado totalmente a Jehová de los ejércitos, y él se había dado cuenta cómo ellos clamaban a un Dios falso, a un Dios hecho por manos de hombres, que era Baal, y estaban ahí y gritando y orando para que él pudiera consumir el sacrificio. Y no fue así. Y fue ahí donde Elías
sintió dolor en su corazón. ¿Cómo es que los hijos de Israel que han conocido a Dios ahora lo están dejando? Y lo están dejando por otros ídolos y su corazón se ha apartado totalmente del Señor. Pero vea qué dice la palabra del Señor respecto a la iglesia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Casi las mismas palabras está repitiendo el apóstol Pablo acá, refiriéndose a la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, como el pueblo de Israel no se pertenecían a sí mismos, le pertenecían totalmente al Señor, porque Él había pagado un precio para rescatarlos a ellos y llevarlos a una tierra prometida. Lo mismo ha hecho el Señor. El Señor ha pagado un precio alto por nosotros y por lo tanto tiene todo el derecho sobre nuestra vida. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor, nuestra vida le pertenece totalmente al Señor. Nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo, no somos dueños de nuestra alma. Es el Señor el que es el dueño de nuestra alma, es el Señor el que es el dueño de nuestra vida, porque Él pagó un precio y nos rescató, y ahora Él tiene todo el derecho de gobernar nuestra vida. Así como Dios tenía todo el derecho de gobernar la vida del pueblo de Israel, así también Dios tiene todo el derecho de gobernar nuestra vida. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Y el tema, no lo dije al principio, pero es el celo por los derechos de Dios. Dios tiene un derecho sobre la iglesia. Dios tiene un derecho sobre su vida. Usted y yo no podemos hacer las cosas que se nos antoja. Nosotros dependemos de un Señor. Tenemos un Señor que ha pagado un precio por nosotros para darnos a nosotros una vida en abundancia. Cuando yo leo un poquito sobre el trasfondo de la vida de Acab y de este versículo 10 del primer libro de Reyes, capítulo 19, donde este hombre exclama estas palabras que salen de lo profundo de su corazón. Y cuando le dije al Señor: ¿qué estás haciendo aquí? Elías estaba decepcionado. Y él dijo: es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque tu pueblo ha dejado tu pacto. Cuando veo el trasfondo de esto, fíjese que ninguno de los reyes antecesores a Acab le había dado el derecho a Dios de gobernar su propia vida como rey y toda una nación. No le habían dado a él el derecho de gobernar. Fíjese que de Jeroboam a Acab habían pasado 58 años. Desde la muerte del rey Salomón, cuando fue dividido el reino de Israel. Durante este breve tiempo, 58 años, pasaron 7 reyes. 7 reyes. Pero cuando uno ve un poquito la historia de cada rey que pasó, se da uno cuenta que qué tremendo. Empezó el reino dividido con Jeroboam. Y empieza mal porque él hizo 2 becerros de oro. Y les dijo a los israelitas, para que no fueran a adorar a Jerusalén, les dice: estos son tus dioses que sacaron de Egipto. Y llamó a gente para el sacerdocio que Dios no había llamado, que no estaban calificados para el ministerio. Le siguió a él Nadab, fue el siguiente. Y dice la escritura que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Le siguió Baas, otro rey, quien lo había asesinado. Le siguió Ela, que dice que era un borracho, quien a su vez fue asesinado. Y le sucedió el otro rey que se llamaba Zimri. Él fue culpable de traición. Y le sucedió Omri, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo peor que todos
los reyes antecesores, dice, y para cerrar con broche de oro, aparece el rey Acab, que este sí hundió al país totalmente en la idolatría y que el país se apartara totalmente de Dios. Vea cómo ninguno de estos reyes le dio a Dios el derecho de gobernar. Ellos se apartaron de sus caminos. Y vea un pasaje, espero que no me alargue mucho con el mensaje, pero vea un pasaje, por favor, que está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, lo que tenían que hacer los reyes de Israel en aquel tiempo para poder darle a Dios el derecho de gobernar sus vidas. Es tan importante que nosotros le podamos dar toda la debida atención a la palabra, las directrices que Dios nos da para ser gobernados totalmente por el Señor, para que Dios pueda tener los derechos en nuestra vida, porque nosotros no somos vuestros, dice el apóstol Pablo. Dice capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que están en esta ley, estatutos, y ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y los hijos, y sus hijos en medio de Israel. Acá Dios está dándole una instrucción a los reyes que deben de prestarle la debida atención a la palabra de Dios, para que ellos puedan ser bendecidos y que puedan conducir correctamente al pueblo de Dios. Mis amados hermanos, los israelitas no eran dueños de sí mismos, no podía hacer el rey lo que la regalada gana se le da. Ellos tenían que apegarse a la palabra para ser prósperos y bendecidos juntamente con la nación. Hermanos, nosotros no podemos hacer lo que nosotros querramos en nuestra vida. Dependemos del Señor y debemos de depender de su palabra, porque en su palabra Él ha establecido las normas y las leyes, los estatutos, para que nosotros caminemos sobre ellos y tengamos nosotros una vida de victoria, una vida abundante, una vida de prosperidad, porque ese es el fin de Dios. ¿Qué quería Dios para el pueblo de Israel? Que le fuera bien, sencillamente que le fuera bien. Si ellos honraban al Señor, el Señor los iba a honrar a ellos y ellos iban a ser los beneficiados con todo el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida. Lamentablemente vimos que estos 7 reyes, ninguno le dio el derecho a Dios de gobernar. La pregunta es, ¿cuánto le hemos nosotros cedido el derecho a Dios para que gobierne nuestra vida? ¿Cuánto Dios está gobernando nuestro corazón? ¿Cuánto Dios está gobernando nuestra casa? ¿Cuánto Dios está gobernando la vida de nuestra familia? ¿Cuánto? ¿Cuánto derecho tiene Dios sobre mi vida? ¿Cuánto derecho yo le he cedido a Dios para que Él sea el rey, el soberano, el número 1 en mi casa? Es una buena pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Cuando Elías dice, he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. El celo santo es como decir, me consume mi amor por ti. Eso fue lo que quiso decir el profeta Elías. Cuando vio que todo el pueblo, la mayoría, porque Dios había guardado aquel remanente que no habían doblado sus rodillas ante Baal, pero la mayoría del pueblo se habían alejado de Dios y estaban haciendo las cosas que no convenían. Y por eso dice este hombre que le comparte Dios lo que él siente en su corazón por el pueblo de Israel.
¿Hasta dónde, hermanos, le duele a Dios cuando nosotros no le damos el derecho a gobernar nuestra vida? Lo podríamos traducir así: me consume mi amor por ti. Tengo un ardor en mi corazón, un dolor en mi corazón que no lo puedo comparar con otra cosa sino que con la muerte. Por eso yo me quisiera morir, porque el pueblo ha dejado tu pacto, han dejado tus mandamientos, se han alejado de ti. Hoy en día yo no sé cómo están los cristianos a nivel mundial. No sé si se están acercando más a Dios, están dejando que Dios gobierne sus vidas o están dejando que las noticias y otras cosas gobiernen su vida. Nosotros somos propiedad de Él, mis amados hermanos. Le pertenecemos a Él. Él pagó un precio por nosotros. Él nos salvó. Él nos rescató. Él hizo todo para que nosotros fuéramos sus hijos. Por lo tanto, somos propiedad exclusiva del Señor. Y eso era lo que Elías estaba sintiendo. Israel es una propiedad exclusiva de Dios, pero ellos han abandonado tu pacto, han abandonado tu palabra y te han dejado. Y como consecuencia, Dios le estaba transmitiendo al corazón de Elías lo que él sentía por su pueblo. ¿Qué siente Dios cuando nosotros dejamos su palabra? ¿Qué siente Dios cuando nosotros no dejamos que Él gobierne nuestra vida? ¿Qué siente el Señor cuando no dejamos que Él tome el primer lugar en nuestro corazón? Sencillamente siente dolor y siente tristeza. Fíjese que en el tiempo de Acab ocurre algo muy especial. ¿Para qué? Para hacer volver al pueblo de Dios a su presencia. Suspende el Señor la bendición. ¿Cuál era la bendición? Era la lluvia. Por 3 años y medio no llueve en el pueblo de Israel. Entra una sequedad terrible, pero lo que Dios quería era hablarle al pueblo de Israel que Él tenía todo el derecho de gobernar sus vidas y que ellos no podían hacer lo que ellos querían. Entonces se suspende la bendición, porque la bendición, escuche, para ese tiempo solo estaba haciendo que la gente se quedara con algo menos de lo que Dios demandaba. Escuche esto. La bendición solo estaba haciendo que la gente se quedara con algo menos de lo que Dios demandaba. En ese tiempo de 3 años y medio, Dios lleva a este hombre, a este profeta, a retroceder y que se mantenga en silencio, porque no aparece Elías en ningún lado. Lo buscan por todos medios y no aparece. Dios está diciéndole al profeta que este hombre tiene que mantenerse en silencio mientras que Dios estaba actuando, y escuche, en favor de la nación de Israel. Parece que no hubiera sido un acto de amor de Dios de suspender la lluvia para el pueblo de Israel, pero sí era una forma de disciplinarlos, para que ellos pudieran volverse de todo corazón a Dios y cederle los derechos que Dios tenía para poder gobernar su vida. Por eso es tan importante que le dejemos nosotros el tiempo a Dios para que Él gobierne nuestra vida. Entonces se mantenga en silencio, espera que Dios obre, y esperar qué difícil. Este hombre esperó 3 años y medio, donde él no tenía que meter las manos. Llegaría el momento en que Elías iba a meter las manos, y era cuando se iba a enfrentar a los profetas de Baal. Pero antes, un absoluto silencio. Con el tiempo que estamos pasando hoy en día en cuarentena, bueno, ya es 60 o 70, yo no sé cuánto es, pero ya es un montón de tiempo que estamos confinados. Yo me pongo a pensar, qué difícil es esperar. Uno habla con cualquiera y dice, pastor, ya me desesperé.
Y uno como pastor puede decir también, amén, ¿verdad? Ya me desesperé. ¿Por qué nos desesperamos? Y muchas veces en ese silencio de Dios es cuando Él está actuando en favor de sus hijos. No lo entendemos. El pueblo de Israel no lo entendía. ¿Cómo es posible que ese Dios que nos quiere, que nos ama tanto, haya suspendido la lluvia, que no llueva? No, no puede ser. Y Dios sí, porque quería trabajar en medio de esa situación, de ese silencio. Quería darle un mensaje a su profeta, pero también quería darle un mensaje a toda la nación. Que Él lo hacía para que el pueblo de Israel volviera a reconocer a Dios como el Dios Todopoderoso. ¿Usted se recuerda cuando Elías ofrece el sacrificio? Bueno, antes lo ofrecen los profetas de Baal, están gritando todo el mediodía. Se ponen todos afónicos de estar grita y grita a Baal que haga descender fuego del cielo y no hace descender fuego del cielo. Y por fin Elías le toca su turno, ofrece aquel sacrificio al Señor. Fuego desciende del cielo y después de eso viene una torrencial lluvia que empapa toda la tierra y que todos, me imagino, se alegran. Pero fue hasta que el pueblo le volvió a dar el derecho a Dios para que gobernara. Yo pienso en este tiempo, a veces hay un silencio de Dios, pero Dios en medio del silencio, Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y espero que esté trabajando en su corazón. Tengo más cosas que compartir acá, pero voy a terminar acá. Que cuando Elías dijo, me consume mi amor por ti. De Elías no se nos habla de sus padres, pero sí sabemos que Elías sí se tomaba la gloria de Dios en serio. Y que para él la honra de su nombre lo era todo para su vida. Ay, esta lección, con esta lección que aprendamos en este día, para mí es suficiente. Que Elías no se dice de una gran genealogía de su vida, no tiene un gran currículum, pero lo único que sí hace este hombre es que sí tomaba la gloria de Dios en serio. Tomaba la honra de Dios en serio. Para él, lo único que importaba era que Dios recibiera toda la gloria y toda la honra. Y eso debe de importar en medio de este tiempo que estamos nosotros viviendo, que estamos pasando. Que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. Que a Él le demos nosotros todo honor. Hermanos, que no salgan palabras negativas de nuestra boca que ofendan el nombre de Dios, sino que nosotros estemos dispuestos a darle el honor y la gloria que solamente Dios se merece. Porque Elías nos da esta gran lección. Él sí tomaba la gloria de Dios en serio. Y nosotros debemos de tomar la gloria de Dios en serio y la honra de su nombre en serio. Fíjese que en ese sentido, Elías era uno con Dios. En ese sentido. ¿Y cómo no le iba a doler que el pueblo que a Dios le correspondía no le daba la gloria y la honra a Él, sino que su corazón se llenaba de apostasía? Eso era algo que Dios le transmitió de lo profundo de su corazón al corazón de este profeta. Y él estaba tan decepcionado, tan triste, porque toda una nación le había dado la espalda a Dios. Y Dios manda a quitar la lluvia, a quitar la bendición, para que el pueblo de Dios aprenda a darle la gloria y el honor a Él. Porque después del que presenta el sacrificio, todos le dan la honra y la gloria a Dios. Hermanos, aprendamos en este tiempo a darle el honor y la gloria solamente a Él. Y que exista dentro de nuestro corazón este celo por las cosas de Dios.
que en nuestra casa haya ese celo de que no entre cosa inmunda a nuestra casa y que podamos darle el honor y la gloria que Él se merece. Antes de consumir el altar, cuando Elías oró y se postró delante del Señor, había un fuego que consumía su corazón. ¿Para qué? Para que Dios volviera a tomar los derechos y que volviera a gobernar la vida del pueblo. Yo no sé por qué estoy predicando este mensaje. Usted y Dios lo saben. Que muchos debemos devolverle a dar la gloria y el honor a Dios que Él se merece. Y volverlo a dejar que Él gobierne absolutamente en nuestra vida. No somos nuestros, dice el apóstol Pablo. Fuimos comprados por precio. Glorificad a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay 5 cosas que veo que hace que se pierda el celo por Dios. 5 cosas, no voy a explicar cada cosa, solamente quiero que quede en su corazón. Número 1, cuando uno se olvida que es gente de pacto. Los israelitas olvidaron que eran gente de pacto. Número 2, eso hace que se pierda la verdadera adoración. Yo no sé qué clase de adoración nosotros le estamos dando a Dios. ¿Será que no la hemos perdido? A veces cuesta tomar un tiempo de adoración en casa, porque estamos acostumbrados a hacerla colectivamente. Pero hoy es el tiempo para que nosotros lo podamos hacer. Entonces, las 5 cosas que se pierden, que hace que se pierda el celo por el Señor, son que uno se olvide que es gente de pacto. 2, cuando se pierde la verdadera adoración. Número 3 es hacer un lado su palabra. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Elías dijo, han matado a tus profetas. Los profetas eran los portadores de la palabra de Dios. Entonces ellos estaban matando la palabra. Número 4, se olvidaron de su posición que tenían, que ellos le pertenecían al Señor y a nadie más. Y otra de las cosas que corrompió siempre a los reyes fue el dinero, fue la plata. Usted se recuerda del berrinche que hizo Acab por la viña de Nabot. Hizo un berrinche terrible, puro niño malcriado, porque él tenía un corazón codicioso y avaro. Son las cosas que se pierden, que hacen que uno pierda, hermanos, el celo por nuestro Dios. Yo le invito para que usted tome en serio esta palabra y que pueda decirle, Señor, tú tienes todo el derecho de gobernar mi vida. Tú me compraste, yo soy gente de pacto y por eso te puedo adorar con toda libertad, te puedo adorar con todo mi corazón y por eso le puedo dar lugar a tu palabra para que me hable, para que me exhorte, para que me anime, para que me fortalezca. Y Señor, no me quiero olvidar de la posición que tengo como hijo. Soy tu hijo, soy propiedad tuya. Nadie más tiene derecho a gobernar mi vida, sino solamente tú. Y cuidado con la plata. En esta pandemia, una de las cosas que yo estaba escuchando en una encuesta que hicieron unos pastores, ¿a qué le tenía más temor la gente? Si era al coronavirus o a la economía. Y el 80% de la gente contestó que le tenían más miedo a la economía. Eso quiere decir que le ponemos mucha atención nosotros a la plata. Hermanos, ¿somos propiedad de Él? ¿Somos propiedad de Él?
Él va a hacer lo que nosotros no nos imaginamos para sostenernos, para sostener nuestra casa. Va a dar nuevas ideas. Quiero compartirle un testimonio. Un hermano de acá de la iglesia que es constructor. Él tenía un trabajo lejos de acá, lejos. Y por medio de esta situación que está pasando, le cancelaron el contrato. Y le dijeron, no hay trabajo. Y él dice, ¿y ahora, Señor, qué? Y fíjese que a la vuelta de la casa le dan, parece que 3 contratos para que él pueda trabajar sin salir de su casa. Antes él tomaba 3 buses para llegar a su trabajo, ahora no toma ni uno. Hermano, ríndale usted los derechos a Dios de su vida y Dios va a hacer lo que nosotros no nos imaginamos. Tal vez lo que nos falta es esa rendición de darle los derechos a Dios que nos gobierne totalmente. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, que siempre nos habla, nos anima, nos fortalece. Y hoy, Padre, estamos recordando que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nuestra vida te pertenece a ti, Señor, porque tú nos compraste, tú pagaste un precio y por lo tanto nosotros te debemos todo a ti. Queremos rendirnos totalmente, así como esa rendición que tuvo el pueblo después que Elías oró, que todo el pueblo se volcó hacia ti en arrepentimiento y búsqueda tuya. Padre, solo nos resta adorarte y bendecirte y darte gracias, porque nuestra vida te pertenece. Gracias, gracias, porque somos hijos tuyos y tú tendrás cuidado de cada área de nuestra vida. Te adoramos, te bendecimos y solo eso podemos hacer hoy, adorar y bendecir el nombre del Señor.